Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando en clases anteriores acerca del experimento de Gregor Mendel, donde nosotros identificábamos parte de su vida, lo importante que fue para él estudiar en ciertas universidades, el apoyo que tuvo de sus padres, el trabajo que tuvo que hacer para poder experimentar con ciertos materiales, ¿verdad? El día de ahora vamos a identificar lo que es este experimento en los guisantes, porque él más que todo identificaba lo que era la herencia genética. En base a estos experimentos trató de fusionar ciertos guisantes de diferentes colores para ver el resultado que a él le daban. Entonces vamos a poder identificar esto, ¿verdad? Que es muy importante, ya que nosotros vamos a conocer cómo quizás nuestra propia herencia podemos identificarla de nuestros padres, ¿verdad? Cuál también es una herencia dominante y una recesiva, que eso también más adelante. Y vamos a ver también las 3 leyes de Mendel, donde él desarrolló ya su teoría en sí, ¿verdad? Y dio también una pequeña conclusión acerca de lo que es la herencia en nuestros genes, ¿verdad? Cómo nosotros podemos identificarlo. Pero más que todo el día de ahora vamos a iniciar con lo que es este experimento tan importante, donde Mendel pues describió lo que era este tipo de, más que todo, de esta herencia genética por medio de estos guisantes. Luego lo realizó pues con flores, que también lo vamos a ver el día de mañana, donde pues más que todo Mendel lo que realizó fue publicar sus experimentos con guisantes en el año 1865 y 1866. Por esos años, más que todo, él pudo ver cómo estos guisantes, al momento de fusionarlos, pues iban evolucionando hasta un año. Principalmente, pues, los motivos que llegaron Mendel pues a elegir lo que eran guisantes fue porque el material era de trabajo, más que todo fueron por que era un guisante y se podía encontrar en cualquier lugar este guisante. Los guisantes pues también eran baratos en ese entonces, y en los mercados se encontraban con facilidad, no tenía que andar buscando algún material bastante difícil, ¿verdad? Para él, para poder encontrarlo. Entonces los guisantes lo pudo encontrar en cualquier lugar, era barato, es decir, si no le daba el resultado que él quería, pues podía comprar más guisantes o tenía más guisantes, ¿verdad? Acuérdense que es solamente un pequeñito como pelotita, ¿verdad? Pequeña de ese guisante. De igual manera, pues lo que hacían estos guisantes es que ocupaban poco espacio y tenían también un tiempo de generación relativamente corto, es decir, no se tenía que esperar tanto tiempo para ver el resultado en sí de lo que daba estos guisantes. Por ejemplo, si nosotros cultivamos, digamos, maíz, nosotros vemos que esto tiene su temporada, que cuesta cultivarlo, luego de que esta crece tenemos que pues agarrarlo y todo. Entonces este guisante es importante porque no solamente era barato, sino que también para que este llegara, digamos, a florecer o ya a lo que Mendel quería, era bastante corto el tiempo de este, más que todo de detenerse en ese momento. También producían lo que eran muchos descendientes, es decir, no solamente obtenía, por ejemplo, se podía cultivar algunos guisantes y tenían otros descendientes. También existían diferentes variantes que se demostraban, por ejemplo, el color, la forma, el tamaño, y por tanto, pues estos representaban una variabilidad genética. Es decir, esta variabilidad genética es, como les mencionaba, el color es una variabilidad genética, es variable la genética de cada guisante. De igual manera, pues esta era una especie autógama que se autopolinizaba, es decir, no necesita lo que son las abejas como nosotros las conocemos, donde las flores pues necesitan de esa polinización para poder pues florecer, ¿verdad? Y estas no necesitan de esto, y de manera que el polen más que todo de las anteras de la flor cae sobre la estigma de la misma flor.
Era también fácil lo que era realizar este cruzamiento entre las distintas variedades a voluntad, ¿verdad? Es decir, si Mendel quería pues que hubieran bastante flores, pues él las podía cosechar. Y es posible también evitar o prevenir lo que es una autopolinización, castrando así las flores de la planta, eliminando también las anteras. Es decir, ahí pues Mendel lo que hacía para que no se hiciera lo que era la polinización, eliminaba lo que eran los como unas cositas amarillas que tienen las flores, y estas pues ayudan para que llegue la polinización. Más adelante vamos a ver una imagen donde representa en sí la eliminación de estas anteras y las castraba. Según Mendel, pues las características que deben también reunir ciertas plantas para hacer algunos experimentos son, por ejemplo, que deben poseer lo que son caracteres diferentes constantes. También los híbridos de estos entre varias, más que todo varias variabilidades, deben protegerse de la influencia del polen en extraños durante también la floración, más que todo ser embolsando lo que son las flores. Y también pues el experimento que fue más que todo que controló, que eran 34 variedades que empleó más que todo sometió lo que era prueba durante 2 años. Estos 2 años pues se generaron pues lo que eran generaciones sucesivas de alta fecundación para comprobar lo que era la producción de estos descendientes. Más que todo constaba, es decir, si las características de una variedad eran todas las plantas, pues producían lo que son semillas redondas y amarillas, y probaba lo que era durante las 2 generaciones sucesivas la autofecundación de todas estas semillas, de la también variedad que estas eran redondas y lisas. Solamente una variedad de las 34 no produjo lo que era esta descendencia. Esto pues más que todo constaba, por lo que no empleó sus estudios en estos. Las variabilidades utilizadas en esta pues por Mendel eran líneas puras que constituían por individuos idénticos, por los caracteres también analizados. Mendel realizó lo que era siempre un esquema de cruzamiento, el cruzamiento de 2 variedades o líneas, de igual manera que estas eran puras, que diferían entre sí en uno o varios caracteres. Obtenían, por ejemplo, en la primera generación, que es la generación filial, y podemos identificarlo como la F1, también más que todo, luego siguió la autofecundidad, que eso se puede representar con la A mayúscula, y de los híbridos y de la generación de la primera generación filial, y se obtenía de esta la segunda generación filial, donde se representaba por la F2. Y por último, pues la autofecundación y más que todo las plantas de la segunda generación filial, se conseguía la tercera generación filial. También pues se podía conocer como la F3, pero bueno, más que todo nosotros nos vamos a identificar con la F1 y F2. El cruzamiento pues de esto al inicio lo llevaba a cabo por más que todo las direcciones posibles, es decir, en un caso utilizaba lo que era como un donar el polen de más que todo de lo parental a lo, digamos, había un parental 1 y parental 2, y en otro pues ponía lo que era el parental 2. Realizó también el cruzamiento de recíproco del parental 1 por el parental 2 por el parental 1, entonces quería identificar lo que era esto, ¿verdad? Además pues estos llevó a cabo lo que era también el recruzamiento, es decir, este cruzamiento de los híbridos de la generación filial 1 por los 2 parentales, utilizando así las 2 direcciones posibles. Por ejemplo, él realizó el cruzamiento recíproco de la filial
de la generación filial 1, del parental 2 y parental 2 y filial 1 también, de la generación filial 1. Entonces ahí se hubo un cruzamiento. Y los principales aciertos que, más que todo, que Mendel realizó para estos experimentos, más que todo, pues se dio el utilizar lo que eran sus experimentos, y era el de ciertas especies, ¿verdad? Que estas eran más que todo autóctonas, que ya que estas, de manera que se aseguraban de que las variedades de estos manejaban unas líneas puras que constituían así por ciertos individuos. Además, estos individuos eran idénticos y homocigotos. Para elegir también los caracteres cualitativos, pues estos eran fácilmente discernibles, y sus alternativas, por ejemplo, eran las flores por color blanco o color púrpura. Al iniciar también los experimentos, Mendel fijó lo que era cada vez más un solo carácter. De esta manera, pues obtenían proporciones numéricas, dado que eran fáciles también de identificar. Al utilizar lo que eran estas relaciones estadísticas, pues era más que todo variantes entre estas generaciones que eran sucesivas. Eran en ese entonces contar con cierto número de individuos de tipo sucesivo, generaciones y de proporciones estías. Además de llevar a cabo estos experimentos, tuvo un control de estos cruzamientos adicionales, que era, como se los mencionaba, el retrocruzamiento, para comprobar lo que eran las hipótesis que éste tenía. Y al finalizar lo que eran los caracteres independientes, pues de este pues mostró lo que era su principio de combinaciones independientes. Además, pues los caracteres del guisantes analizados por Mendel, describió lo que eran 7 más que todo caracteres de estos guisantes, por ejemplo, y lo vamos a ver también el día de mañana, donde pues describió la forma, el color, pues la posición, la talla y todo eso, donde pues él identificó ciertos, más que todo, la descripción de sus experimentos, y cómo estos pues al ser combinados, pues más que todo podemos ver e identificar cómo más que todo pudo dar una conclusión a lo que eran sus hipótesis, ¿verdad? Ya al identificar este cruzamiento de estas plantas. Además, pues estos guisantes, por ejemplo, que habían de un solo carácter, analizó lo que era, por ejemplo, en primer lugar, de cada carácter, que era por separarlo, el cruzar lo que son ciertas variedades que más que todo diferían entre sí en un solo carácter. Por ejemplo, analizó lo que era el carácter del color de la flor, y por ello también cruzó lo que una variabilidad de flores, más que todo de color púrpura, y otras de variabilidades también de color de flores color blanco. Este cruzamiento pues se dio, por ejemplo, de los parentales, de la blanca, de la púrpura y la filial de la púrpura 1. Este cruzamiento también de estas plantas con flores púrpuras por plantas con flores también blancas se dio más que todo lugar cuando cualquiera de los dos direcciones realizaba por la primera generación filial, que esta era uniforme. Además, pues todas las plantas de la filial 1 eran más que todo el color púrpura, y la autofecundación de los híbridos de la filial 1 originó la generación de la filial 2 con más que todo 3/4 de la parte de la planta de color púrpura y 1/4 de las colores blancas. Mendel además autofecundó lo que eran todas las plantas de la filial 2, y pues obtuvo lo que eran las plantas, la filial 3, como ciertas variedades también, más que todo esta variedad parental que se tenía con las flores de color blanco. Sin embargo, pues las plantas con flores de color
púrpura de la filial 2 daban la filial 3, resultaban distintos porcentajes. Por ejemplo, esos tenían un tercio de las plantas con flores púrpuras, y de la que, más que todo, de las que daban la filial 3, solamente las plantas más que todo de color púrpura se comportaban como una variante parental púrpura, mientras que 2/3 de las plantas de colores púrpura de la filial 2 daban más que todo de la filial 3/4, y las plantas de los flores que eran púrpuras, y las plantas de flores blancas daban 1/4 también, y se comportaban como híbridos de la filial, más que todo de esta filial 1 que se tenía, ¿verdad? Al principio. De igual manera vamos a poder identificar algunos cruzamientos que pudo realizar Mendel en algunas imágenes, entonces las vamos a ver para que nosotros identifiquemos también este cruzamiento, y también la castración que yo les mencionaba, de que les quitaban cierta parte de la planta para que no polinizaran. Así que vamos a verlo. El desarrollo embrionario. Este desarrollo embrionario comprende desde la formación del cigote hasta la formación del feto a los 3 meses de vida dentro del útero de la madre. Se puede distinguir las siguientes fases: la segmentación, gastrutación y hormogenegénesis o diferenciación. La segmentación es donde el cigoto inicia su desarrollo mediante segmentación y se multiplica por mitosis repetidas veces, nutriéndose de sus propias reservas. En la primera segmentación, el cigote se divide en 2 células llamadas blastomeros. La división continua, esta se forma lo que es la morula, que consta de muchos blastomeros. Las células del exterior de la morula se dividen y generan en una cavidad llamada blastoceles, y se forman la blastula o blastocitos, cuya capa más externa es muy delgada y recibe el nombre de trofoblasto. La gastrulación de esta se da a los 15 días después de la fecundación. La blastula pasa a gastrula. Esta está presente en las células embrionarias que originan el ectodermo, la capa más externa, endodermo, la capa mediana, y el endodermo, la capa más interna. La cavidad interna se convierte en el celoma. Y por último, los organogénesis o diferenciación. A partir de diferentes grupos de las células se forman los esbozos de los órganos y luego se definen como los endodermos, que se forma el esqueleto, los músculos, la sangre, los vasos sanguíneos, los riñones, los uréteres, el sistema reproductor
y el sistema linfático. Y el endodermo, que se forma los tubos digestivos, el hígado, el páncreas, bronquios y pulmones. Bueno, ya pudimos ver parte también de lo que era el feto, también de su clasificación, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta acá y el día de mañana también vamos a ver y vamos a seguir con este tema. Gracias y buen día.